Este es el grupo 1. El tema que vamos a tratar hoy es el arte paleocristiano. Lo haremos lo más breve posible para que le dé chance a otro grupo también exponer hoy. Ya como dije, los integrantes del grupo podemos avanzar. Ok, empezaremos con el marco teórico para ubicarnos en qué época nos encontramos y qué estaba sucediendo en el mundo, ¿no? Bueno, el arte paleocristiano es el realizado por los primeros cristianos aproximadamente durante los 5 siglos iniciales de nuestra era. Y ya que estamos hablando de paleocristiano, hay que hablar de qué es el cristianismo. Bueno, el cristianismo nace bajo el Imperio Romano, como uno de los tantos cultos individuales que garantizan la salvación eterna. O sea, el cielo, que si te portas bien en la tierra vas a tener un más allá, una vida eterna después de la muerte, en contraposición con el que se rinde públicamente a los dioses que aseguran el bienestar político. Bueno, tras la muerte de Jesucristo, que fue el guía de todos los cristianos, San Pablo, uno de sus seguidores, hace posible su rápido crecimiento y le da un carácter universal, o sea, lo da a conocer. En el año 313, el emperador Constantino hace de él la religión oficial dentro del Imperio Romano, a través del Edicto de Milán. ¿Qué es el Edicto de Milán? Bueno, consistió en la libertad de religión en el Imperio Romano, donde finalizó las persecuciones dirigidas por las autoridades contra ciertos grupos religiosos. Bueno, aquí el cristianismo. Debido a que el cristianismo defiende de manera tajante el monoteísmo, es decir, nada más creer en un solo Dios, y rechaza las demás creencias, incluida el culto imperial, que era la veneración a unos pocos emperadores elegidos como dioses, entre comillas, una vez que fallecieron. Surgieron conflictos con el Estado. Sin embargo, la fe en Jesucristo se extendió velozmente durante los siglos II y III por todo el territorio romano y cala en los sectores más influyentes de la sociedad, lo que provocó alguno que otro desencadenamiento de persecuciones generales. Entonces, bueno, después de que ocurren esas situaciones, no dura por mucho tiempo, porque Diocleciano promueve la última oleada sangrienta contra los cristianos en el 305 y Constantino reorganiza la cristianidad en el 313. Bueno, el Imperio Romano, del que estamos hablando, cae o empieza su decadencia y su religión. Constantino aspira a la unidad política con ayuda de la religión, es decir, que ya la religión va adquiriendo más poder, lo que supone poner todos los medios a su alcance para aumentar el prestigio de la iglesia. Que la iglesia justamente se establece como otro poder dominante dentro del mundo romano y se organiza como el clero y los obispos. ¿Qué es el clero? Son los elegidos como el servicio religioso. Y los obispos son fieles que reciben el liderazgo de supervisar una congregación, pastores, sacerdotes, dependiendo de la tarea que les toque. Bueno, ahí empiezan a surgir ciudades que se desarrollan como centros eclesiásticos, o sea, centros religiosos, como Alejandría, Roma y Constantinopla, y queda definida una relación directa entre la iglesia e el imperio. Bueno, a continuación ya les van a hablar de las pinturas de catacumbas. Gracias por escucharme. Espero que les haya gustado mi parte. ¿Usted, Susana? Sí. Susana, ¿por qué pasamos del periodo clásico al cristianismo medieval? ¿Qué ocurre? ¿Por qué pasamos? Perdón, se le está cortando. Repítame, por favor. ¿Por qué pasamos de antigüedad clásica greco-romana a un arte cristiano medieval? Bueno, con la llegada de Jesucristo, el arte paleocristiano, ya se va a mostrar más adelante en las figuras, comienza ya con las creencias de que hay una salvación, antes no la había. Entonces con la llegada de Jesucristo y sus seguidores empezó el rumor de que existía un ser todopoderoso de que le podía salvar tu alma. Entonces de ahí empezaron a valorar o decir, cuando se le admira a una persona o venerar ese tipo de situaciones, y por eso empezaron a crear ese tipo de artes. ¿Qué significa paleocristiano? Perdón, mi internet no se escucha. ¿Qué significa paleocristiano? Paleocristiano. Ajá. No, la palabra literaria no me la... Tengo que pasar en esta. Si me pueden ayudar los de mi grupo, sería un éxito. ¿Se puede ayudar, profesor? Sí, claro. Yo la ayudo. Arte cristiano primitivo. Ajá. Lo que quiere decir es como
lo paleocristiano es de los inicios de las primeras comunidades cristianas que se formaron. Paleo es antiguo y cristiano ya sabemos lo que es, ¿verdad? Entonces, una pregunta a Susana, que es la que tiene el contexto y la parte introductoria. Susana, ¿cómo se da este arte? ¿De manera abierta o de manera clandestina? Bueno, comienza de manera clandestina y después se abre. ¿En qué momento se abre? Cuando, como se nota, Jesucristo comienza de bajo perfil y empieza a reunir los 12 apóstoles y a su pequeño grupo de gente. Entonces, él siempre decía, cuando hacía una acción buena o curaba a alguien, decía, ve a tu casa y di lo que acaba de pasar, que Dios acaba de hacer esto por ti. Entonces ahí empiezan los rumores y se empieza a crear y se empieza a expandir. Okay. Es clandestino en un primer momento que quien está al poder es el Imperio Romano. Exacto, exacto. Decir que existe otro rey en el cielo al cual yo sirvo que no sea al emperador. Entonces, por eso los cristianos son perseguidos y el arte se da de manera clandestina. Entonces, ¿en qué momento deja de ser clandestino? Cuando el imperio comienza a decaer, comienza en declive y se toma una decisión política que se llamó el Edicto de Milán en el 313, como usted lo dijo. Sí, ahí comienza cuando está el Imperio Romano. Los cristianos son perseguidos porque ellos no les conviene que haya una creencia de que hay un ser más poderoso que ellos. Entonces, después con el Edicto de Milán, no que se acepta, sino que se considera como libre ya el creer en otra religión y empiezan a caer su imperio. No fue porque se consideraron que era libre ya, que era religión. Es una estrategia política del imperio para no seguir en declive. Es decir, ya la gente no se estaba sometiendo al imperio por la fuerza que tenía el imperio, sino que ellos se dieron cuenta que la gente se somete más al Dios que a un imperio. Entonces, de una manera estratégica, unifican el cristianismo al imperio y el imperio ahora comienza a hablar no en nombre del imperio, comienza a hablar en nombre de Dios. Y todo lo que era el imperio romano pasa a ser cristiano. La religión cristiana se convierte en religión oficial. Y es allí donde comienzan las reuniones de los cristianos en espacios públicos. Y ahí vamos a ver la arquitectura, cómo va a cambiar, la pintura y todo lo demás. Vamos a ver. Continuamos. Muy bien, la que va a hablar ahora es Isabela Vargas. Vamos a mencionar lo que son las pinturas de las catacumbas. La única contribución cristiana destacada dentro de los primeros 3 siglos de lo que es nuestra era son las pinturas que se encuentran dentro de las catacumbas. Pásala. Susana, pásala. Sí, ya la pasé, no sé. Ok, antes de empezar tenemos que entender qué son las catacumbas. Las catacumbas son cementerios cristianos subterráneos que tienen un carácter comunitario y surgen a partir del siglo II y se mantienen vigentes alrededor del siglo V y VI. Cuando se convierten en el lugar de peregrinación de las comunidades hasta más tardar ser olvidadas dentro de lo que es la Edad Media. Las catacumbas no están pensadas para celebrar el culto durante las persecuciones, debido a que por razones como la humedad, la oscuridad, la estrechez, en realidad no permiten que muchas personas se puedan acoger dentro de ellas. Tampoco los cristianos se entierran dentro de las catacumbas como una forma de huir del poder político que les está acosando, sino que incluso dentro de lo que es la ley romana, cualquier sepultura, sea cual sea la creencia, es sagrada. Entonces los romanos lo que es los entierros sí lo permiten. Mientras que por otra parte, los cristianos difícilmente hubieran podido ocultarse aquí porque
el hecho de uno tener que realizar lo que es una catacumba, todo lo que es el material de excavación, y sería muy pesado y muy obvio para fungir como un sitio oculto. Sería muy obvio dónde se están realizando dichas catacumbas y dónde se están construyendo, por lo que no pasarían inadvertidos. Normalmente se localizan en terrenos baratos en las afueras de la ciudad debido a que los romanos prohibían los entierros dentro de las ciudades. Y la razón por la que se enterraban de esta forma es que los cristianos tenían una gran relación con lo que es la reencarnación en cuerpo, por lo cual estaban en contra de lo que era la cremación, rechazaban este concepto y no se querían enterrar en fosas comunes debido a que se podían contaminar con los paganos. Puedes pasarla. Ya la pasé por si tarda un poco. Ah, está bien. Ok. Aquí podemos ver cómo ellos no fungen como una respuesta a lo que es la persecución cristiana, sino que simplemente fungen como una herramienta para poder enterrarse, alejados de lo que son los conceptos de cremación y entierros en las fosas comunes junto con los paganos. La puedes pasar. Listo, ya se ve. Ok, ahora sí se ve. Ok, las catacumbas normalmente están compuestas por lo que son las galerías y las cámaras. Las primeras suelen ser muy estrechas y como irregulares y se forman de varios pisos, entre 1 y 5. Estos normalmente se pueden entrecruzar por lo que son rampas o puentes o escaleras. En sus paredes, puedes pasarlo. Ya ahí lo pasé. Yo no sé si mi internet está lento, pero ok. No, eso siempre pasa. En sus paredes se abren lo que son los sepulcros, donde entre las hileras que se pueden ver superpuestas dentro de la primera imagen, los cuerpos descansan en lo que es el sentido del corredor. Siempre tiene un hueco que normalmente se puede cerrar ya sea con tejas o con lápidas de mármol, donde figuran el nombre del difunto y una bendición. En algunas de las tumbas, que son como las más importantes, se remata con un arco dentro de las tumbas, como vemos en la segunda imagen. Por otro lado, las cámaras son el resultado de ensanchar las galerías y se utilizan para enterrar a los grupos completos en lugar de alojarse en las capillas. Puedes pasarlo. Ya. Ok. Mucho antes de que en la escultura y en la arquitectura se presenten los primeros temas cristianos, aparecen las pinturas dentro de las catacumbas. Debido a que al principio no se admite la imagen de Dios, debido a todo el tema de la idolatría y cómo los romanos no permiten este concepto, son realizadas con la técnica del fresco y se localizan en los muros de ciertas zonas, en los corredores y las cámaras, donde unas escenas suelen ser independientes de otras. La imagen en estos momentos de Cristo es simplemente funeraria, aunque la iglesia se la mantiene supervisando la elección de las imágenes que se están realizando para mantener la unidad de la fe. El tema central siempre es Cristo como Salvador, como podemos ver en la primera imagen, y la victoria que él tuvo sobre la muerte, porque Cristo reencarnó en el tercer día. Su figura es simplemente simbólica y normalmente tiene motivos gráficos como letras griegas, latinas, animales o antropomorfos. Tuvo que pasar mucho tiempo, prácticamente hasta finales del siglo III, para que se representara a la persona de Cristo, lo que fue muy discutido a raíz de la doctrina de la encarnación. Aquí concluye mi parte, por si tiene algún comentario, profe. Le tengo una pregunta, pero la voy a dejar para el final para que enciendan sus cámaras y yo realizársela. Ok, pues pueden continuar. Susana, lo puedes pasar. Ya está en la otra diapositiva. Ok, mi nombre es Lisbel y voy a continuar con la parte de las pinturas de las catacumbas. Hablando del repertorio gráfico, aquí podemos encontrar lo que es el monograma de Cristo, que es llamado crismón. Esto es debido a a la unidad de las dos iniciales de la palabra Cristos. Y también a veces suele franquearse por lo que es la primera y la última letra del alfabeto griego, alfa y omega. Esto se hace para indicar que es el inicio y el fin. Luego del monograma griego se sustituyeron por las abreviaturas latinas J, H y S, que hacen referencia a Jesucristo. La siguiente. Ya la pasé. Ok. Hablando de los animales, Cristo se identifica con el pez.
Esto en primer lugar porque esta palabra en griego, sus iniciales, hacen referencia a la frase Jesucristo, Hijo de Dios Redentor. Y en segundo lugar porque de la misma forma que el pez baja a las profundidades del agua, Cristo bajó a la vida mortal donde permaneció sin pecado, como lo señala San Agustín. La siguiente. También existen varias significaciones. Por ejemplo, si el pez aparece al lado de una cesta o de una canasta de pan, esto alude al sacramento de la Eucaristía, que se refiere al milagro de la multiplicación de los panes y los peces que podemos encontrar en la Biblia. Por el contrario, dígame. Todo lo que usted nos está mostrando, ¿cómo se llama eso? Que lo vimos en semiótica. Repítame que se me está cortando. Todo lo que usted nos está mostrando, ¿cómo le llamamos a eso? Que lo vimos en semiótica. Pero usted se refiere a las imágenes. A lo que Lisbeli está exponiendo. Esos son como los símbolos de ellos, o sea, los significados que tenían. En el paleocristiano nace la simbología religiosa. Ok. Porque eso ustedes lo ven hasta el día de hoy, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿dónde nace la simbología religiosa? Pues En el paleocristiano. Sí. Continuamos. Ok. Entonces, si aparece al lado de un ancla, ambos hacen referencia a lo que es la cruz. Y eso fue una relación que la estableció San Pablo y que hace referencia siempre a lo que es la esperanza de la salvación, por lo que hablaba mi compañera anteriormente. ¿Quién tiene esperanza? ¿Quién tiene esperanza en la salvación? Los cristianos están teniendo esperanza en ¿Los cristianos o los peces? Bueno, en este caso también los peces porque esa es la significación. No, los peces representan a los cristianos. Es un símbolo. Recuérdate que Jesús dijo, yo os haré pescadores de hombres. Porque le estaba hablando a pescadores. Entonces él le hablaba de manera simbólica. Sí. Seguimos. La siguiente, ¿puedo pasarla? Listo. De la misma forma, también Cristo es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que hace referencia a lo que es la muerte y la resurrección. Si el Cordero sujeta la cruz, eso significa que ha vencido la muerte, de modo que el cáliz recoge la sangre que él bota de su pecho. Entonces, con esto nos queda claro de que el pez y el Cordero son lo que es como el punto de partida de las representaciones humanas de Cristo, ya que como son basadas en metáforas bíblicas, aún no se tomaba en cuenta la realidad. La siguiente. Cristo también, como mencionaba la profe, es pescador de hombres, ya que él con su anzuelo coge a un pez, que es la representación del alma salvada, de la misma forma que el buen pastor coge al pecador y lo devuelve a su rebaño, como podemos encontrar en la parábola de la Biblia, que es contada por los evangelios de San Lucas y San Juan, de la oveja perdida. Y él pone en boca de Jesús la frase, yo soy el buen pastor de la vida por sus ovejas. La siguiente. Por este asunto, el cual es uno de los más frecuentes en el arte cristiano primitivo, también se tomaron algunas prestaciones del mundo pagano, como es el caso del buen pastor, que equivale al mito de Orfeo, quien con su lira domina a los animales de la misma forma que Cristo apacigua a los humanos. Y por el otro lado, la imagen de Jesús con la oveja en sus hombros, que es una adaptación propia de la escultura griega y que es el portador de carnero. La siguiente. También en las catacumbas podemos encontrar representaciones del Nuevo y mucho más del Antiguo Testamento, que hacen referencia de nuevo a lo que es la salvación, como es la de Noé, la de Abraham sacrificando a su hijo Isaac, Jonás y la ballena, Daniel el león. Pero si nos ponemos a observar estas pinturas, todas tienen algo en común, sin importar cuál sea el tema. Y es que buscan transmitir una idea, y esa idea es la de la salvación. Es por eso que tal vez nos pueden parecer tan planas, lineales e inexpresivas, y sin ningún interés tal vez de aprovechar los avances helenísticos y romanos por imitar la naturaleza. Aquí ha concluido mi parte y continúan mis compañeros. Muy bien. Buenas, yo les voy a hablar sobre la física. Puedes pasarla. La arquitectura cristiana primitiva significa el periodo más antiguo de la arquitectura cristiana. Desarrolló en el Imperio Romano en la antigüedad tardía. Durante la cristianización del Imperio Romano, los lugares de culto se
ubicaron en casas de notables, algunos antiguos, convertidos, y como las basílicas, porque a diferencia de los templos, Está perdiendo su voz, Sebastián. se escucha mejor ahora. Y vamos a ver. Se te escucha pila de bajito, viejo. Déjame ver si conecto los audios. Un momento. Usted se está moviendo No, estoy en mi sitio normal. en un lugar fijo. Se escucha mejor ahora. Vamos a escuchar. Se escucha mejor ahora. Comience a ver. Ok, algo que me impresionó bastante es que a diferencia de los templos, las basílicas vastas podían acomodar a la multitud de la ciudad y reunir los fieles. ¿Se escucha bien? Ajá. Ok. Sebastián, me gustaría saber por qué pasamos las catacumbas basílicas. No se está escuchando bien, ¿puedo repetir? ¿Por qué pasamos de las catacumbas a las basílicas? Porque las catacumbas eran como algo un poco más personal, entiendo yo. Era como algo más dirigido hacia ciertos grupos. En este caso, las basílicas reunían varios grupos, reunían más cantidad de personas y podían dividirse como que o sea, puede ser algo más específico para una mayor cantidad de personas. Pero recuérdense que las basílicas surgen en Roma, en el Repito, Imperio Romano. Recuérdense que lo vimos en Roma. Surgen las basílicas con una función de impartir justicia, una función civil. Es en el 313 cuando los romanos permiten que los cristianos se comiencen a reunir en las basílicas para realizar justicia. Y es por eso que pasamos de una catacumba que es de manera clandestina a una basílica que las reuniones son de forma pública. Ok. Puede pasarlo, por favor. La misa en la basílica constaba de dos partes, la de los catecúmenos y la de los fieles. En la primera, a la que asisten todos, se leen las escrituras, se pronuncia el sermón y se reza en común. Después, los catecúmenos, como adultos que se instruyen en la doctrina de la fe cristiana, y también los penitentes, en espera de recibir el sacramento de la confesión, se retiran para escuchar pero no ver la segunda parte, por lo que se necesita un lugar para ellos. En la misa de los fieles, donde hay una división entre clero y laicos, y dentro de esa misma división está la división entre hombres y mujeres, se realiza la procesión con ofrendas, la Eucaristía y la comunión. Puedes pasarlo. En la basílica cristiana se distinguen en el interior con las naves y el presbiterio, y el exterior con el atrio y el nártex. Dentro del espacio rectangular se divide con una serie de columnas en 3 o 5 naves, o, como se le decía también, calles que se destinan a los fieles y se cubren con madera, siendo la central, la que pueden ver en el medio aquí, más ancha y alta que los laterales. En la nave principal, y la que está más cerca de las personas, se colocan dos ambones. El de la izquierda, que corresponde a la derecha del oficiante y representa la luz de Cristo, para así leer el Evangelio, y el de la derecha para las epístolas. Con el tiempo, se podía apreciar más un arte diferente y una forma diferente de representar, pero seguía siendo la misma organización. Puedes pasarlo. Esta palabra siempre se me complica. El presbiterio, reservado para el clero, es la zona donde se sitúa el altar mayor. También recibe el nombre de ábside por su forma semicircular. Se separa de las naves por unas grandes como barandillas o rejas y un arco de medio punto que expresa el triunfo de la iglesia, igual que los arcos conmemorativos romanos. Se orienta al este como los templos paganos, pero ahora considerando el sol como símbolo de Cristo. Eso se quería decir como yo soy la luz del mundo, por lo que el sacerdote le da la espalda a los fieles y así todos miran en la misma dirección.
Aquí terminé dentro de lo que es la basílica y ahora sigue mi compañero con la iconografía. Bueno, mi nombre es Carlos Mica y yo voy a hablar sobre la nueva iconografía cristiana. Si puede pasarlo, por favor. Listo. Bueno, la iconografía cristiana caracterizará el arte paleocristiano, se adaptará a las nuevas necesidades religiosas, como ya se mencionó al principio, alejándose del realismo clásico y dando paso al impresionismo de un arte ya más figurativo, en el que predominará el carácter simbólico, que esto sienta las bases iconográficas del arte, luego que se desarrollará a lo largo de toda la Edad Media. Pasa a la siguiente, por favor. Listo. Aquí tenemos símbolos antropomorfos, como en una pregunta que hizo la profe al principio, que quisiera clandestino. En aquellos tiempos de persecución, los primeros cristianos debían ocultar sus creencias, por lo que recurrieron a temas paganos que lo dotaron de una nueva simbología y que solamente era comprendida por los iniciados. Y de aquí salen esas iconografías del adorador de arte sumerio, el moscóforo, arte griego y la de buen pastor cristiano. También salen lo que son de ahí salen lo que son las pinturas de las catacumbas y tratan temas derivados de la mitología antigua. Vamos a la siguiente, por favor. Listo. Aquí tenemos partes de las iconografías, que estos serían símbolos gráficos, que el pavo y el ave fénix, que simboliza resurrección. Tenemos la paz, que simboliza la victoria. El pez, como ya se mencionó al principio, simboliza la sencillez cristiana, el pudor y la paz concedida al alma fiel. Al siguiente, por favor. Listo. Tenemos el cielo, que simboliza el ministerio de Cristo. También tenemos el ancora, que simboliza la esperanza, la salvación. La nave, que simboliza la iglesia. Si puede pasar. Bien. Listo. Aquí tenemos a Orfeo, como ya se mencionó al principio, también simbolizamos a Jesucristo. Y esto ya sería parte de lo que es la simbología gráfica de la iconografía. Pasa al siguiente, por favor. Aquí tenemos temas o símbolos de cuya significación exclusiva del cristianismo o de la iconografía, el pez, la cruz y el crismón. Estos símbolos son exclusivamente del cristianismo. Pasa al siguiente, por favor. Yo le voy a hablar sobre el crismón. Ya se mencionó al principio, pero este es un símbolo que contiene las dos primeras letras de la palabra Cristo en griego. Como ya se mencionó, tiene las palabras alfa y omega, relacionadas con la siguiente frase tomada del Apocalipsis. Pasa al siguiente. Alfa y omega, que son la primera y la última letra del alfabeto griego. Y para los cristianos significaba que Jesús es el principio y el final. Para los romanos que vieran esta letra no significa más que las letras del alfabeto. Es decir, solo tendría una significación para los cristianos. ¿Sigue compartiendo pantalla? No. Se quitó. No se ve. No, se quitó. Denme un segundo. Ok. Lo que la señorita resuelve, ¿podrían encender sus cámaras las personas que están en esta exposición? Listo, ya pude colocarlo. Vamos a empezar con la presentación. Y van encendiendo lo que están en la presentación. Encendiendo sus cámaras. Ok.
Continúa acá. Ok. Y por último tenemos el pez, que en griego, en el griego antiguo se escribió, bueno, se pronuncia eso. Y ya inicial se corresponde con el siguiente significado. Jesús, Cristo, Hijo de Dios y Salvador. Ese es como sería el significado de esto. Y ya, siguiente, hasta aquí nuestra exposición. Ok. Le tengo unas preguntas, pueden, muy bien, gracias, pueden dejar de compartir para que se vean ustedes los que tienen la participación. Solo veo 4, me falta Susana, creo. Bien. Estoy activando la cámara. Ok, gracias, Susana. ¿Cómo es el arte paleocristiano? Es decir, ¿qué función tendría el arte paleocristiano? ¿Tendría una función estética? Es decir, para que la gente se sorprenda al verlo, lo valore, lo aprecie, o tiene una función religiosa, o tiene una función didáctica, o tiene una función política, o tiene una función persuasiva. ¿Qué función ustedes creen que tiene el arte paleocristiano, señorita Isabela? Ok, yo lo que diría es que realmente la función del arte paleocristiano es función religiosa y simbólica, debido a que el simbolismo que transmite el arte paleocristiano es más para lo que es la vida de más allá de la creencia y la fe, y mantener la unidad en la fe de lo que es la reencarnación y el más allá. Entonces todo lo que trata de transmitir tiene que ver con lo que es la religión cristiana, con Cristo, el Cristo Salvador, y esa es una de las razones por la cual era un tema tan delicado, en el sentido de que los romanos no les gustaba que ese fuera el mensaje que ellos estuvieran transmitiendo a todos sus seguidores, o lo que vieran la simbología que ellos dejaban a su paso. Pero recuérdense que en este momento las personas no son letradas, no leen ni escriben. Y lo que se representa en los muros de las catacumbas son las historias bíblicas. Dígame, Sebastián. Que eso quería agregar también, que principalmente también uno de los significados detrás de todas las pinturas y todo eso era que debido a que las personas no eran letradas, era una manera de comunicar y que todo el mundo entendiera el mensaje sin tener ningún error per se, ya que como no se podía leer, la única manera era mediante la imagen. Exactamente. Era religioso, como dice la señorita Isabel. Sebastián era religioso y didáctico. Buscaba enseñar a través del arte. La función del arte aquí es didáctica, es de enseñarte, llevar el mensaje a través del arte. Otra pregunta es, aparte, yo vi que la persona que habló de las catacumbas, que fue Isabel, nos habló del uso de las catacumbas como lugares de enterramientos o sepulturas, más bien, no enterramientos, sino sepulturas. ¿Qué otros usos más tenían las catacumbas? ¿Qué otros usos, aparte de sepultura? Bueno, tal y como yo lo mencioné, también en las catacumbas se llegaron a desarrollar escenas de pinturas para lo que era alusivas también a la salvación, como las que yo mencioné de Noé, Jonás y la ballena, Daniel el león, que todas también, como usted menciona, tenían un significado que ellos mediante esa pintura podían entender. Y esa era la función de la pintura, que lleva ese significado, porque eran lineales, inexpresivas, a ellos no les interesaba aprovechar esos recursos romanos ni helenísticos. Ellos querían transmitir ese mensaje, transmitir el mensaje de la salvación, que era su mensaje principal. Eso está totalmente correcto lo que usted está diciendo, Lisbeli, pero me refiero al uso de la catacumba. Al uso. El uso de la catacumba es que sus funciones eran únicamente funerarias. Hay quienes asumen que podían ser lugares para uno esconderse durante las persecuciones, y aunque algunos podrían hacerlo, el nivel de estrechez que había dentro de estos lugares no permitía que hubieran tumultos de personas al mismo tiempo, muchos tumultos de personas ahí dentro escondidas, pero sí podían de vez en cuando utilizarlas para esconderse y escapar de la persecución política. Pero encontramos la catacumba de San Sebastián y la catacumba de Domitila, que eran utilizadas para las liturgias, es decir, para llevar a cabo el oficio religioso ahí adentro.
puedo comentar una pequeña de lo que yo he leído, que se utilizaban como centros de devoción y era como centros de devoción y peregrinación, fue la palabra que escuché también. Ah, bueno, sí, porque se realizaban también lo que eran las ceremonias, que se me fue el nombre, creo que eran exequias, en las que normalmente las personas se reunían alrededor del sepulcro y liberaban sobre una abertura lo que era una reminencia dentro de la cultura pagana. ¿Qué Pero eso relación también tiene? dentro de la cultura funeraria. Ok, otra pregunta. ¿Qué relación tiene simbología, clandestinidad y cotidianidad en las imágenes? Es decir, esas imágenes cotidianas del pastor, del pescador. ¿Qué relación tiene simbología, clandestinidad y esa cotidianidad de las imágenes, de las representaciones? ¿Puedes repetir la pregunta porque no la estoy entendiendo? ¿Qué relación tiene cotidianidad, simbología y la clandestinidad? ¿Qué relación tiene todo esto? ¿Por qué la simbología? ¿Por qué la clandestinidad? ¿Y por qué las representaciones de personajes cotidianos como el pescador, el buen pastor? Yo lo veo más como no sé si decir la palabra metáfora, porque podemos utilizar el ejemplo del pescador. O sea, el pescador es una persona que pesca peces, pero en este caso se refiere más bien a pescar hombres. Como por ejemplo, me acuerdo que en la Biblia Jesucristo designa no me acuerdo, a un personaje y le dice, serás el pescador de hombres, como tú vas a traer más siervos a nuestro propósito, por decirlo así. Entonces la clandestinidad viene siendo más porque están siendo perseguidos y no pueden darse a notar. Entonces, una vez tú empiezas a, no sé si decir, predicar así en público, terminas en problemas porque básicamente no quieren que la gente sepa de qué se quiere hablar. Entonces, y por eso en parte los símbolos también, porque podemos tomar el ejemplo del pez. El pez se denomina como Jesucristo. Entonces, para mí todo eso va enlazado. Y si llegan los romanos a estos lugares donde está esto representado, aquí no hay nada malo. El pez es lo que nosotros más comemos. Los pastores es una de los oficios más comunes de la época, pero para los cristianos el pastor no es un pastor, el pastor es Jesús. La oveja no es una oveja, la oveja somos nosotros, los que seguimos al pastor. Entonces, también, ay, perdón que le interrumpí, profe. También es un tema que me gusta mucho porque, por ejemplo, hasta el día de hoy en la Biblia se muestran estos ejemplos porque dicen que quien tenga ojos para ver, que vea, quien tenga oídos para oír, que escuche. Entonces viene más diciendo, ve más allá de lo que estás viendo, es como observa, no es el pez, es lo que significa el pez, que es el pez para el cristiano, como ese tipo de situaciones eran las que se presentaban. Entonces, el arte está totalmente lleno de simbologías, totalmente. Y la simbología cristiana comienza ahí. Carlos y después Sebastián. Vamos a ver. Bueno, como yo mencioné al principio también, que todos estos íconos y símbolos que se dotaron en paleocristiano solo eran comprendibles por los iniciados, o sea, por los cristianos. Porque como usted mencionó, si llegaban los romanos no entendían el mensaje porque no era dirigido hacia ellos. No, era algo usual, porque que yo te ponga a ti la letra A y tú llegas a un lugar que yo estoy escondida de ti, y para ti, ¿qué es la letra A? Una letra. Era la letra del alfabeto, ahí no hay nada de malo, pero para los cristianos la letra alfa no era la letra alfa. Para los cristianos, alfa significaba que Jesús era el principio. Y la letra omega, para ellos, era que Jesús era el final. Pero para un romano que entre ahí no hay nada de malo. Ahí hay dos letras del alfabeto griego. No hay nada a nadie hay que apresar aquí, porque aquí no está pasando nada mal. Ni están rindiendo culto a otros dioses, porque todo lo que hay ahí nosotros los manejamos y los conocemos. Pero para los cristianos, cuando ellos veían eso, no era la alfa y no era la omega, era un símbolo de lo que ellos le habían dado una significación. Recuérdense que en semiótica decíamos que símbolo es cuando se le atribuye un significado. Lisbeli lo tiene más fresco porque está dando una significación arbitraria.
Y es lo que estamos viendo aquí. Por eso esos elementos son símbolos. Seguimos, Sebastián. Bueno, ya yo me quité la palabra de la boca porque yo iba a decir como que literalmente más o menos lo que usted dijo, especificando eso. Y además que también dentro de la historia, debido a que se está comunicando con el pueblo y el pueblo sigue siendo personas cotidianas, normal, para que el pueblo se sintiera identificado y también saber que uno puede ser ese pescador, uno puede ser también esa persona, esa oveja, o sea, como que cosas comunes que el humano veía día a día, o sea, se utilizaba también de esa manera. Es más fácil como tipo de camuflaje, ya que era como quien dice un secreto, pero también para identificarse de una mejor manera, porque tú no te vas a identificar automáticamente con un santo ni con un rey, porque tú eres una persona como que de bajo estatus, Humilde. una Lo- persona humilde, La exacto, mayoría de cristianos son pescadores, son pastores. Entonces, exacto, Jesús le dice, no, es que yo soy el buen pastor. Es decir, tú eres pastor, pero yo soy el bueno, yo soy el buen pastor. Entonces, ese lenguaje metafórico utilizado y ellos lo materializan a través del arte. Bien, eh, cerramos aquí Paleocristiano. Creo que la discusión fue muy buena al final de la exposición y creo que esto quedó claro. Espero que haya quedado claro.